Artículo 61 de la Carta Fundamental, que establece la inviolabilidad parlamentaria respecto de potenciales delitos de expresión cometidos por un diputado o senador de la República en una sesión ordinaria del Congreso Nacional, de aquellos que puedan calificarse específicamente como aquellas faltas de expresión cubiertas precisamente por la institución de la inviolabilidad. Excelentísimas señorías, respecto de los hechos, en primer lugar, si se me permite, quiero dejar establecido ante el excelentísimo tribunal que estos hechos ocurrieron con fecha 19 de abril del año 2018, en la sesión 15ª ordinaria de la 336ª legislatura ordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de Chile. En esa oportunidad, excelentísimas señorías, ocurrió que el entonces señor presidente de la Cámara de Diputados, el diputado don Jaime Mulet, al dar a conocer el orden de la tabla y los temas a tratar en dicha sesión, informa a la sala de la Cámara de Diputados que el señor presidente de la República había enviado un oficio al Parlamento y particularmente a la Cámara de Diputados, manifestando la voluntad del Gobierno de retirar la urgencia y o el apoyo a un proyecto de ley que por única vez otorgaba una reparación patrimonial a personas que habían sido víctimas de prisión política y tortura en el gobierno militar, identificadas en la lista de lo que se denominaba el informe Balich. Excelentísimas señorías, luego de que el señor presidente de la Cámara en ese minuto, el señor Mulet, diera a conocer esta noticia, le piden la palabra al menos 3 o 4 diputados simultáneamente. En primer lugar, la señora diputada doña Carmen Herst, después el señor diputado Naranjo. El señor presidente Mulet les dice a los honorables diputados que en ese minuto, atendido que se trataba de la cuenta de un oficio de retiro del excelentísimo señor presidente, en principio eran materias de aquellas que no vienen precedidas o mejor dicho, antecedidas de debate. Sin embargo, en uso de sus facultades, abre la posibilidad de que todos y cada uno de los honorables congresales expresen sus opiniones. En esa circunstancia y en esa situación es que, en primer lugar, la honorable diputada, la señora Carmen Herst, según se puede leer, excelentísimos señores, en la página 23 del acta íntegra de la sesión que he referido, certificada por el señor secretario de la Cámara de Diputados, don Miguel Landeros Perkich, que está incorporada a los antecedentes que vuestras señorías excelentísimas pueden y con certeza revisarán y que también tuvo a la vista el Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, se lee con preclara claridad que la señora Herst, al tomar el uso de la palabra, emite desde su posición política su opinión respecto del retiro de este proyecto de ley. Y la honorable diputada, señora Herst, parte fundamentando su postura, diciendo que, a su juicio, este retiro del proyecto de ley en las circunstancias que he referido constituía textual un agravio político a un colectivo de personas que eran aquellas que habían sufrido la prisión política y tortura en el caso del gobierno militar. Y que, por tanto, en su visión, ella manifestaba su disconformidad y se quejaba con el retiro que el gobierno había hecho de tal proyecto. Con posterioridad, excelentísimas señorías, se puede leer en el acta, en la página 22 y también la 23 de la legislatura a la que me he referido, el señor presidente Mulet le otorga la palabra para ordenar el debate al diputado señor Naranjo y luego más tarde al señor Crispi, luego más tarde al diputado Coloma, en quinto lugar al señor Urrutia y termina otorgándole también la palabra a otro honorable integrante de la sala. Pues bien, en ese minuto el señor Naranjo también manifiesta su posición política con comentarios, con opiniones fundadas, por cierto también ácidas y acerbas contra la decisión política de una posición política contraria a la que él también sostiene. Recordemos que se estaba produciendo en ese minuto una polémica o debate político en una sesión ordinaria del Congreso entre actores políticos. Manifiesta también su opinión. Pues bien,
Luego de aquello y de otorgar la palabra al diputado señor Naranjo, es que el diputado señor Mulet otorga la palabra, dentro de otros, en su minuto, al diputado señor Urrutia. En ese minuto, el diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla manifiesta los dichos por los cuales la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en primer lugar, toma el acuerdo de 8 votos contra 6 por desaforarlo, al haber sostenido que, a su juicio y en su opinión, estaba bien y correctamente decidido que el gobierno del actual presidente, señor Piñera, hubiera retirado este proyecto de ley por 2 razones. La primera, porque a su juicio significaba un gasto público, y en segundo término, y es ahí el origen y el centro del incordio, porque a su juicio, en el pasado, dice, muchas de las personas que aquí, textual, cito, habrían sido beneficiadas por estas, digamos, asignaciones de una sola vez planteadas en esta ley, habrían sido más que exonerados, como él denomina en sus palabras, por cierto, quizás destempladas y, por qué no decirlo, desafortunadas, terroristas, eventualmente con aguinaldo. En ese sentido amplio, genérico, así lo dijo. Se produce entonces en ese minuto, excelentísimos señores, luego de la intervención, he dicho, del señor Coloma y luego de otros diputados, también como el señor Crispi, un clima de crispación en la Cámara de Diputados y en el público, puesto que se trataba de una sesión abierta. En esa sesión, excelentísimas señorías, tanto los diputados de la actual oposición como los diputados del actual gobierno enfrentan la siguiente situación. Desde otro de los escaños, la honorable diputada señora Pamela Giles se pone de pie, camina hacia el escaño donde se encontraba el diputado Urrutia, en una actitud que se nota bastante decidida. La señora diputada avanza hasta increparlo, primero verbalmente, y luego intenta acometerlo de manera leve, por cierto, físicamente, como una dama, tocándole el hombro de manera quizá un poco más insistente. Y se produce allí un conato entre distintos señores y señoras diputadas para intentar separarlos. Mientras otra diputada, otra señora que estaba al lado de la señora Giles, graba con su teléfono celular la siguiente secuencia. Se escucha, dentro de los antecedentes aportados por nuestros apreciados colegas, de los cuales también le pedimos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones abrir esos links y poder examinarlos, que es otra señora diputada o señorita diputada la que graba esta secuencia y se escucha su voz con el siguiente texto. Mira, ahí va la Pamela, ahí va la Pame, mira qué va a hacer. Esa imagen está tomada desde dentro del hemiciclo, no desde arriba. En ese preciso minuto se produce, además de este conato verbal de intercambio de opiniones, se pide a la mesa que se apliquen sanciones. Entre los partisanos de uno y otro de estas posturas en las tribunas se produce también un debate. Y ese debate y esa polémica lleva a que, filmado y luego difundido por los medios de comunicación social, esta secuencia de hechos en que la honorable diputada señora Giles acomete al diputado Urrutia por sus dichos, estos sean más tarde reiterados en distintos canales de televisión, en primer lugar para contextualizar por qué la señora Giles había caminado hasta el estrado del señor Urrutia para acometerlo y encararlo por los dichos que él había planteado y en consecuencia para poder contextualizarlos. Pues bien, excelentísimas señorías, ¿cuál es nuestra postura a este respecto y qué es lo que queremos sostener en primer lugar con estas circunstancias de hecho? ¿Por qué la decisión mayoritaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso constituye un fallo contra texto expreso y vigente del inciso primero del artículo 61 de la Constitución y que la interpretación que hacen 2 votos aditivos, la primera, una interpretación que denomina axiológico-histórica de contenido finalista y restrictivo, para hacer una distinción entre la inviolabilidad parlamentaria y el fuero parlamentario, para llegar a concluir que en este caso el derecho de protección del parlamentario ha de ceder respecto del particular específico y determinado, que no goza del fuero y que en consecuencia no podría defenderse de estos agravios verbales. Y el segundo voto aditivo, que dice que en definitiva el fuero no puede antes que todo y ex ante ser una causal de justificación de cualquier conducta típica que ocurra al interior del hemiciclo, a nuestro modesto juicio aparecen fuera del marco constitucional. Excelentísimas señorías, en el caso del ex honorable diputado don Gaspar Rivas, este excelentísimo tribunal, teniendo en consideración el considerando sexto
del fallo dictado, si se me permite, señor presidente. Puede hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. En su época, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 430-2016. Hizo una distinción muy capital y central que permitiría a nuestro modesto juicio también resolver el asunto que traemos al estrado. Y es el siguiente. Distinguir que en el artículo 61 de la Constitución Política se contemplan dos instituciones. Por una parte, el fuero parlamentario como requisito de procesabilidad, del cual sus excelentísimas señorías tienen amplio conocimiento y experiencia y han dictado múltiples resoluciones en ese sentido a propósito de la actividad parlamentaria. Y otra, la inviolabilidad por los delitos de expresión que puedan cometer en sala o comisiones, por los votos que emitan y las opiniones que manifiesten los diputados o senadores en sesiones ordinarias del Parlamento Nacional. Pues bien, si nos atenemos a lo que es la inviolabilidad parlamentaria en relación con el fallo que vengo citando, en el caso del exdiputado honorable señor Gaspar Rivas, quien profirió gruesos epítetos y calificaciones respecto de un conocido empresario de este país, sus excelentísimas señorías, también confirmando un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, tomando en consideración ese considerando sexto, distinguen que en ese caso no fue posible ni era viable otorgar el desafuero del entonces diputado señor Gaspar Rivas por lo que había manifestado en el hemiciclo de la Cámara, inclusive en horas de incidentes, para poder referirse a la madre de un conocido empresario en términos tremendamente desdorosos y a la persona incluso de ese empresario, sino que más bien fue desaforado por los dichos que el día antes había manifestado en una radio, Bio Bio, en cuanto a medio de comunicación social, y luego días más tarde reiterado y aumentado en el semanario de Clinic, que también es un medio de comunicación social. Y respecto de lo dicho por ese entonces parlamentario en el hemiciclo, la Corte deja establecido que, aún así, resulta ser inviolable por los términos claros del artículo 61, que no hace distinciones. ¿Cuál fue la distinción que hizo en este caso, a nuestro entender, excelentísimas señorías, también contra el EGEM, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, en voto de mayoría con estas dos prevenciones aditivas a que me vengo refiriendo? Dijeron que en este caso, en la inviolabilidad parlamentaria, y lo digo de manera muy responsable y humilde, también confundida con lo que dice relación con la institución de la inviolabilidad parlamentaria, cedería en dos situaciones respecto del derecho de los privados a protección de su honra, el honor y a no ser injuriados por un diputado o senador en ejercicio, porque en primer lugar habría que distinguir si ese diputado o senador está en ejercicio de su cargo, y ello solo procedería, dice ese voto de mayoría de la Corte, haciendo una interpretación de la ley, más que no de la ley orgánica del Congreso, puesto que la ley es clara y se adecua a la Constitución, sino que de los reglamentos internos de cada una de las cámaras, que hacen una distinción prácticamente milimétrica desde que el honorable diputado o senador sale de su oficina hasta que toma lugar en su asiento ante el minuto de emitir algún voto u opinión. Y dicen, como no se estaba debatiendo una ley, cual fue la postura de nuestros apreciados colegas en ese minuto, ni se estaba produciendo un debate precedido a su vez de autorización del presidente, cuestión que, como vimos, ha quedado completamente desacreditada, puesto que consta en el acta que el señor presidente abrió debate en una legislatura ordinaria y en una sesión ordinaria. En consecuencia, se produjo una polémica y un debate político. Las opiniones que emitan en esas circunstancias los diputados o senadores resultan ser, aunque desdorosas e incluso configurativas en su minuto de la tipicidad objetiva de la injuria, como una circunstancia que queda cubierta por la inviolabilidad absoluta del artículo 61 de la Constitución, que no merece distingos. Distinto es el caso, excelentísimas señorías, en que, a propósito de otras circunstancias, simplemente sentado en el hemiciclo y al pretexto de que no haber ni siquiera un debate, de no haber ni siquiera un voto de una ley, ni siquiera una tramitación, un parlamentario se refiere de manera completamente descomedida, desdorosa, injuriante o calumniosa respecto de un privado cualquiera que no tiene la posibilidad de verse protegido por el fuero, que es la imposibilidad de perseguirlo, salvo por delito flagrante o a menos que la Corte respectiva lo autorice en el caso de otros delitos. Pues bien, ese primer voto aditivo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, excelentísimos señores, para llegar a esa interpretación que denomina axiológica histórica restrictiva, que confunde la inviolabilidad con el fuero, cita parcialmente dos
fundamentos que en nuestra apelación, excelentísimas señorías, también lo digo con respeto, nosotros hemos ampliado. El primero, o letra A, dice relación con la cita textual del voto de minoría de la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, la señora Marisol Peña Torres, en cuyo texto hemos citado también en nuestra apelación, a propósito del debate constitucional de si era apelable la resolución que denegaba un desafuero de un diputado o senador, lo cual se produjo en el caso del exdiputado señor Jorge Sabaj, cuando el Ministerio Público no había obtenido mayoría en la Corte respectiva. Y por primera vez el Tribunal Constitucional dice que esas resoluciones no resultan apelables por el efecto protectivo del fuero en relación con los electores que representa ese parlamentario. En ese voto de minoría, la señora Marisol Peña lo que dice es que hay que hacer un distingo entre delitos de expresión y delitos de corrupción pública, porque los delitos de corrupción pública, supuesto por el cual en ese minuto el Ministerio Público perseguía al entonces parlamentario, dice la señora Marisol Peña, siguiendo la historia de la norma, en ese caso el fuero no puede operar ex ante como una causal eximente de responsabilidad criminal que no amerite ningún debate ni discusión, y en consecuencia, en su opinión, impedir apelar impedía entonces la indagación completa de un hecho de esa naturaleza. Y eso es perfectamente concordante, excelentísimas señorías, con lo que incluso, y de manera muy curiosa, cita el primer voto aditivo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero para conceder el desafuero en un caso de delito de expresión, o sea, contra el sentido de la norma, contra su historia y contra el debate. ¿Por qué? Porque en la letra B, también ese voto aditivo cita el debate que se produjo en el Consejo de Estado, la Comisión Ortúzar y en las actas de la Comisión Redactora de la Constitución de 1980. Y en ese debate, donde nuestros apreciados colegas seguramente traerán a colación lo que opinó don Jaime Guzmán en su época, la señora Romo, don Juan de Dios Carmona y otros comisionados, resulta que ellos pensaban un caso muy distinto, que era precisamente limitar aquellos delitos de expresión en razón del fuero que pudiera cometer un diputado o senador en el futuro Congreso, de los años 90 en adelante, respecto de personas simplemente privadas que no tuvieran esa misma protección y que pudieran resultar ofendidas. Y pensaban precisamente en el caso del general Augusto Pinochet, si es que eventualmente él no estuviera en el Congreso y o no tuviera un efecto protectivo. Pues bien, ese segundo elemento que a nuestro modo de ver, sus excelentísimas señorías, escapa el margen de la ley, hay que concordarlo con el segundo voto en el cual nosotros entendemos se produjo también un agravio. Y es es que el segundo voto aditivo dice en el punto número 15 de la prevención de la ministra, por ejemplo, señora Donoso, que en este caso habría que hacer un balance ante una eventual colisión de derechos, lo que el autor de ese mecanismo de solución de conflictos de derechos constitucionales, Robert Alexi, denomina el ad hoc balancing, o sea, balancear derechos en conflicto en un caso en concreto y allí determinar cuál de los dos ha de primar. Pues bien, ese segundo voto aditivo, a nuestro modo también de entender, modesto por cierto, excelentísimas señorías, escapa también otra vez del límite constitucional expreso y claro del artículo 61 y de los hechos que quedaron establecidos en el procedimiento de desafuero en razón de la querella presentada, los antecedentes acompañados y una parte de la reproducción del video de la sesión pertinente a que me he referido, que pretendió hacerse en la audiencia y que consta en los minutos que he referido, 11:15 segundos a 41:35 segundos de la pista respectiva. Excelentísimas señorías, ¿qué es lo que dice en ese caso ese segundo voto? Dice que en este caso habría que preferir, que hizo en definitiva el 8-6, la posibilidad de desaforar, puesto que confrontado el derecho a la honra de persona cierta y determinada con el fuero parlamentario en cuanto derecho protectivo del parlamentario y de sus electores, el fuero debiera ceder cuando el fuero ha servido para poder cometer en definitiva un delito de expresión respecto de persona específica y determinada. Pero ¿por qué decimos que allí hay un pequeño, a nuestro juicio y modesto error? Puesto que no estaba en discusión el tema del fuero, sino que la inviolabilidad por eventuales delitos de expresión cometidos en sala o comisiones en una sesión ordinaria, respecto de lo cual los parlamentarios son absolutamente inviolables. ¿Cuál es el punto? Que ese voto dice que en ese caso debiera primar el honor por sobre el fuero. Y esclarecemos, a nuestro modesto juicio, que ese también es un acerto erróneo y acompañamos y citamos también en nuestra apelación un caso y una sentencia de vuestra excelentísima señoría que desecha una queja contra el entonces ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, el señor Brito, y el integrante señor Ramaciotti, por desechar una reclamación de otro excelentísimo señor ministro contra el diario El Mercurio por hechos
que estimaban atentatorios contra su dignidad, el entonces ministro de la excelentísima Corte, don Servando Jordán, y por revocar esa reclamación en el entendido de que, haciendo incluso ese ad hoc balancing, el honor no puede quedar por sobre la libertad de opinión y la libertad de expresión, incluso entre privados en un Estado democrático de derecho. Pues bien, en este caso en que ha quedado establecido que los dichos, por cierto, destemplados, quizá poco contenidos de otro lado, debo compartirlos, quizá mesurados en lo futuro para que nuestro representado efectivamente enmiende su comportamiento, excelentísimas señorías, y muchos otros, que es lo que esperamos en esta materia, de todas maneras queda cubierto por la regla del artículo 61 de la Constitución en cuanto se trata de una inviolabilidad absoluta que no reconoce excepciones. Y los otros dos votos aditivos con esas interpretaciones restrictivas y o histórico-axiológicas en verdad se refieren a otros puntos y a otras materias si uno examina completamente cuál es la base de por qué razonaron de esa manera. Entonces, excelentísimas señorías, en primer lugar, nosotros solicitamos que, salvo mejor parecer de vuestras excelentísimos señores, se revoque la resolución en alzada en ese punto, puesto que la norma es clara a nuestro juicio y los hechos han ocurrido en una sesión ordinaria de sala del Parlamento Nacional, en una sesión ordinaria llamada específicamente para ese caso, certificada como tal en el contexto de un debate político donde las opiniones y los retruécanos, a veces por ácidos que sean, están cubiertos también por esa misma causal eximente absoluta. Citamos también, excelentísimas señorías, en nuestra apelación, y pido se me autorice solo referirlo para no reiterar aquellos datos, gracias señor presidente, varios fallos de esta excelentísima Corte en esa materia, sobre cuándo el derecho de opinión prima, cuándo el derecho de expresión, su protección vía los tratados internacionales, el artículo 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14.2 y siguientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una serie de otros precedentes en esta materia que, a propósito de los dichos, incluso desdorosos, destemplados y quizás desmesurados que ocurren en el debate parlamentario, en un contexto como aquel que se ha aprobado, fue efectivamente el que ocurrió, deben quedar entonces restringidos y o sancionados en ese ámbito. Excelentísimas señorías, para concluir, en segundo lugar, esto que vengo diciendo no significa necesariamente, y a todo evento, y así no ha de ser, que entonces los dichos y la conducta que tuvo el honorable diputado señor Urrutia, a quien represento hoy día en el estrado, el día y hora de los hechos, en estas circunstancias y con estas definiciones, han de quedar impunes o han de quedar completamente pasados en silencio. No es así, excelentísimas señorías. Estos hechos han sido sancionados con el estatuto que corresponde por las autoridades que en su caso tienen la primera competencia y tratándose entonces, en primer lugar, de un hecho que ha quedado reducido al ius puniendi estatal que la ley orgánica del Congreso entrega al presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio, a virtud del derecho parlamentario sancionador y al reglamento. En primer lugar, el señor diputado Mulet llamó al orden al diputado Urrutia. Esa es una sanción establecida en el reglamento y en la ley orgánica del Congreso que se aplicó. ¿Por qué? Porque también debemos comprender y entender que efectivamente, si bien nuestro representado no hizo una alusión a persona específica y determinada, esto es, se refirió a un colectivo, y como también vuestras excelentísimas señorías han dicho en reiterados fallos que también citamos, que la injuria a un colectivo, incluso de serlo, no constituye tal, puesto que no se trata de persona específica o determinada, ni aún determinable con esa teoría que se ha denominado de los actos positivos en materia de injuria. Esto es, sumando aquello que un sujeto dice, más lo que el otro sabe, para poder determinar quién es la persona objeto del ataque, y establecido que aquí no hubo específicamente una colisión entre el derecho de protección del parlamentario y el honor de persona específica y determinada, al nivel que nuestros colegas se presentan como un colectivo de aquellos de la ley. Entonces, excelentísimas señorías, el asunto es este. El Congreso Nacional sancionó al honorable diputado Urrutia, en primer lugar, con el llamado al orden. Luego, por requerimiento tanto del presidente, señor Mulet, como de otros honorables diputados, pasó el caso a la Comisión de Ética del Congreso. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, excelentísimos señores, con fecha 11 de julio de 2018, si se me permite lo puedo dejar efecto vivendi, fue notificado ayer, el honorable diputado señor Urrutia fue sancionado a la multa de aproximadamente 700.000 pesos, que es el máximo que la escala permite, a la censura por faltar a 3 normas del artículo 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, número 1, letras C, D y F,
que son, dentro de otras, no referirse con decoro en las sesiones a determinadas personas, incluso que estén en las tribunas, dentro de otras. Pero deja establecidos, si se me permite, excelentísimos señores, 3 hechos muy importantes para resolver este asunto. En primer lugar, y este es el fallo oficial, deja establecido la Comisión de Ética, con miembros de todos los partidos políticos, que cabe sancionar estos hechos conforme al derecho parlamentario sancionador y no dejarlos impunes. Cita doctrina, cita jurisprudencia y cita abundante doctrina administrativa del Parlamento. Deja establecido también, excelentísimos señores, que esto ocurrió, si se me permite citarlo textual, señor presidente. ¿Puede hacerlo? Gracias. Dice Valparaíso, 11 de julio de 2018, vistos 1, que es un hecho público y notorio que durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la sala número 15, o sea, no hay discusión en aquello, celebrada el jueves 19 de abril de 2018, con ocasión del debate, autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados acerca de la conveniencia, oportunidad y ventajas del proyecto que vengo diciendo, el señor Ignacio Urrutia Bonilla efectuó comentarios que fueron considerados ofensivos para los destinatarios. Luego, páginas más adelante, señoría, deja establecido, por ejemplo, en la página 3, lo que vengo diciendo, el voto mayoritario, los puntos 1 del considerando y 3, que lo que se produjo aquí fue una polémica luego de, cito textual, intervenciones de varios diputados de diverso signo político, o sea, en el contexto de un retruécano de quienes estaban a favor del retiro y de quienes no. Luego, en el considerando tercero, que el diputado señor Urrutia señaló que ejerció su legítimo derecho al expresar su opinión favorable sobre la decisión del gobierno de retirar dicha iniciativa, aunque evidentemente fustiga la forma. Más adelante también, señoría, hace una claridad respecto de que en ese caso no se vulnera el non bis in idem, puesto que habiéndose aplicado ya la sanción de llamado al orden, de todas maneras no precluyó el derecho del Congreso a sancionar la incontinencia verbal, la forma y la manera en que emitió su opinión el honorable diputado Urrutia en aquel minuto, y por eso lo sanciona, en uso del derecho parlamentario sancionador y, por tanto, a nuestro modesto juicio, agotando allí el derecho administrativo. Señor abogado, le he concedido 5 minutos más de su tiempo. Yo creo que es suficiente. Gracias, señoría. Termino entonces diciendo que esos son los puntos principales de nuestra apelación. Me someto al juicio de su excelentísima señoría. Ruego que se me permita dejar para efecto vivendi la sentencia sancionatoria de la Comisión de Ética y con ello concluyo pidiendo la revocación de su señoría excelentísima. Señora abogado, tiene 25 minutos para efectuar sus alegaciones. Gracias, su señoría excelentísima. Bueno, yo con la venia de su excelentísimas señorías, todas, me voy a referir y me voy a enmarcar respecto a cuál fue el fundamento del recurso de apelación. Y solo aquello en virtud que hubieron más argumentos de los que se habían expuesto en el propio recurso. Primeramente, el señor honorable diputado Urrutia, a través de su abogado, señala 4 tipos de agravio. Señala primero que el voto de mayoría del Tribunal Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso excedería los límites hermenéuticos del artículo 416 del Código Penal para hacer mérito para formar causa contra un parlamentario por supuestos delitos de expresión, que contraría la doctrina jurisprudencial más reciente y aceptada de la excelentísima Corte Suprema y que deja sin aplicación el texto literario expreso del artículo 61 de la Constitución Política de la República, pasando en real silencio y completo contexto y sentido de los hechos cuestionados, so pretexto de ser más conveniente a una interpretación axiológica histórica de factum sometido a la decisión del tribunal. Ese es el primer agravio que señala. El segundo agravio es que los dichos por los cuales se pidió el desafuero y por los que su señoría dio por establecido que había mérito, no estaban dirigidos a afectar el honor o la honra de los creyentes, como personas determinadas o determinantes, sino que estaban dirigidos a responder opiniones políticas en el contexto de una sesión ordinaria. El tercero es que la tesis de los peticionarios, que el fallo de mayoría hace suyo, divide fictamente y contra las etapas que compusieron la sesión 15ª, 15ª del día jueves 19 de abril. Y por eso concluye que
de forma errada, a juicio del honorable diputado Urrutia, que no emitió una opinión en la sala de la Cámara en ejercicio de su cargo. Y el cuarto agravio es que señala que el voto de mayoría concluye que hubo error al determinar que el señor Urrutia hizo declaración a través de medios de comunicación. Con respecto al primer ítem, su señoría, nosotros estimamos que efectivamente este tribunal pleno, este excelentísimo tribunal pleno, deberá hoy día decidir respecto a lo que efectivamente señala el honorable diputado Javier Macaya, que es jefe de la bancada gremialista, quien ha señalado que de confirmarse este fallo, el Parlamento deberá reconsiderar la forma en que realiza el debate parlamentario. Y nosotros creemos que efectivamente debería ser así, que un debate parlamentario hoy día en Chile no puede seguir dándose en el contexto que incluso ayer escuchábamos justamente de este mismo honorable diputado, sino que debe darse con pleno respeto a las garantías constitucionales y que efectivamente es la Constitución la que asegura un Estado de Derecho y que obliga a que las más altas magistraturas de este país y que obliga a que las más altas autoridades de este país deben comportarse de acuerdo a la norma constitucional y a los valores que ella contiene. Entonces, en ese sentido, tendrá que ser este tribunal quien determinará que si se sigue dando este tipo de debate que trasgrade derechos fundamentales de las personas o que bien los parlamentarios, en este caso el honorable diputado Urrutia, deberá actuar conforme a la Constitución ordena, es decir, con pleno respeto a la dignidad y los derechos de las personas. Porque en un Estado de Derecho la soberanía reside esencialmente en la nación y el ejercicio de esta soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Entonces, su señoría, es en esta Constitución la que ordena que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Entonces, su señoría, asumiendo también que el artículo 7 de la Constitución Política es el artículo que determina y consagra el principio de legalidad, señalamos que esos van a ser nuestros fundamentos justamente para señalar que efectivamente el fallo que hoy día es cuestionado se funda justamente no en una interpretación teológica ni histórica, sino que justamente el fallo se funda en una interpretación literal y en una interpretación gramática de la Constitución. Porque el fallo, su señoría, si ustedes cuando lo vean, el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones del Tribunal Pleno, justamente si uno lo analiza, en ninguna parte señala un argumento histórico, sino más bien señala un argumento literal. Y es así, su señoría, que el fallo justamente lo que hace, analiza uno por uno aquellas situaciones y circunstancias que hoy día son alegadas por parte del honorable diputado Urrutia. Y cuando uno observa el fallo, su señoría, se va a dar cuenta de que en el considerando segundo y siguiente razona respecto a las exigencias de los artículos 61 de la Constitución Política y del artículo 416 del Código Procesal Penal. En el considerando tercero, su señoría, razona respecto a que solo podrá decretarse un desafuero en la medida que se hallara mérito a su respecto, lo que implica establecer un juicio de valía o de plausibilidad de la querella y de los argumentos y de los antecedentes que a ella se aportan, y conforme a los hechos que en ella se describen. En su considerando cuarto, expresa el estándar a exigir a los querellantes, teniendo en consideración la importancia justamente del cargo de diputado en cuanto representante de electores y miembro de un poder legislativo, y las consecuencias que conlleva el desafuero, aplicando
el estándar exigido en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Esto es que los antecedentes que justifiquen la procedencia de la existencia de un delito que existan y que las presunciones fundadas de que el querellado haya tenido participación en el delito que se denuncia en la querella. Entonces, su señoría, es así que el fallo justamente se encuadra en las exigencias del mérito suficiente determinado por la doctrina y por la jurisprudencia, que es si existen los méritos suficientes que establece el artículo 140, letra A y letra B, que es justamente uno de los agravios que señala la contraparte, su señoría. Señala que no existe ese mérito en la sentencia y en los antecedentes. El considerando quinto, a su vez, realiza una revisión de los hechos constitutivos del delito en la querella que se imputan en la querella. En el considerando sexto, se tiene en consideración que lo que corresponde es determinar la existencia del mérito suficiente para desaforar, en los términos antes indicados. Y señala, y observando y revisando la querella y los antecedentes que en ella se acompañan, determina que aparece con toda claridad que el honorable diputado Urrutia expresó las opiniones que se le imputan y que lo hace en el hemiciclo, que el diputado Urrutia hizo sus declaraciones a través de medios de comunicación social, ya que resultaba evidente que él sabía que estaba siendo grabado y transmitido a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, es decir, un medio de comunicación social. Que resulta que los querellantes efectivamente son los destinatarios de los dichos del diputado Urrutia, teniendo presente otro de los antecedentes que también acompañamos a la querella, que es la nómina de las personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, reconocida a través de los instrumentos oficiales del Estado. Es así, su señoría, que en base a esos antecedentes que son analizados en la sentencia, determina que existen en el proceso antecedentes suficientes para establecer que el honorable diputado habría vertido los dichos que se le reprochan y que fueron realizados a través de medios de comunicación. Y es aquello lo que permitió al Tribunal Pleno desechar las alegaciones en contrario de que no habían sido dichos injuriosos y que no se habían realizado a través de medios de comunicación. Por su parte, considerando octavo, su señoría señala que a esa altura y por el momento, entendiendo de que este no es un juicio de condena penal, sino que es una revisión de los antecedentes para verificar si existen méritos suficientes, señala que a esa altura sí pueden ser razonablemente calificados como un delito de injurias graves y que se han vertido a través de los medios de comunicación. También determina que los querellantes, por formar parte de un grupo determinado de personas fácilmente individualizados a través de instrumentos oficiales, no pueden ser considerados como un colectivo indeterminable y que del tenor de los dichos reclamados y el contexto en que fueron vertidos, su señoría, dan cuenta del ánimo de injuriar, que de la forma burlesca y el lugar en que se vertieron los dichos permiten asumir la señalada situación. Concluyendo el fallo que no es plausible, por el momento, dar lugar a las alegaciones de la defensa en el sentido que ellos señalan. Así, su señoría, entonces, se ha permitido desechar en la sentencia, por el momento, como lo señala, las alegaciones de la defensa en el sentido de que los dichos del honorable diputado no configuran ni someramente el delito de injuria. Por tanto, es de esa forma y no de otra que el voto de mayoría deja claro que el mérito suficiente para formar causa se ha inferido de lo que se relata en la querella y de lo que en ella se aporta como prueba de cargo. Su señoría, con respecto a la inviolabilidad parlamentaria, el fallo no se ha extendido, sino que justamente lo que hace es hacerse cargo de lo que señala la parte defensora del honorable diputado Urrutia, quien señala que la inviolabilidad parlamentaria cubre todo evento y es a todo evento, versus lo que señalamos nosotros como solicitantes de desafuero.
Señalamos que efectivamente la norma del artículo 61 de la Constitución Política se introdujo la palabra solo y en sesiones de sala o comisión, y que esa introducción a la norma tiene un sentido. Hicimos los siguientes análisis: un análisis axiológico, teleológico e histórico, porque siendo la Constitución Política la ley de supremacía, no es posible interpretar la norma sino buscando los valores que en ella se quieren plasmar. Y verificamos efectivamente de que esta palabra solo, en el desempeño de sus cargos, justamente tenía como función restringir esa inviolabilidad a las actuaciones realizadas por los parlamentarios, en este caso diputados, a aquellos hechos, aquellas expresiones y votos realizados en el desempeño de sus cargos, no en cualquier otra actividad, sino que específicamente en el desempeño de sus cargos. Pero también hicimos el análisis respecto al contenido y a la interpretación literal y gramática. Y es este el contenido que recoge el fallo. El fallo no recoge el contenido axiológico ni teleológico. Entonces, su señoría, no puede considerarse el fallo agraviante cuando justamente lo que hace es no recoger el contenido teleológico, sino que lo que recoge, sabiamente a mi juicio, es una interpretación textual, literal, gramática. Ustedes cuando revisen el fallo no van a ver en el fallo nada más que una interpretación literal. Entonces, su señoría, no es posible que este fallo en ese contexto cause agravio. Pero como el fallo no causa agravio, lo criticado, y lo señalo, su señoría, en el punto 1 del recurso, dice expresamente, ¿me permite leer? Pues, Gracias. Por ende, y como lo hacen 2 votos aditivos de la decisión de mayoría, recurrir a supuestos elementos teleológicos o histórico-políticos para encuadrar o valorar los dichos relatados en los instrumentos. Su señoría, se refiere a los votos de prevención, que no son votos aditivos como se quiere señalar acá. Los votos de las 2 ilustrísimas ministras no son votos que se suman a la mayoría, sino que son votos que, concurriendo a la mayoría, además hacen una prevención. Entonces, su señoría, uno debería hacer el siguiente ejercicio, porque lo que se critica son las prevenciones, no el fallo. Entonces, uno debería hacer el siguiente ejercicio. Si no existieran las prevenciones, su señoría, ¿sería el fallo agraviante? Hagamos cuenta que no existen las prevenciones. ¿Deja de ser fallo porque no existen prevenciones? Por supuesto que no dejan de ser fallos. Y por supuesto que las prevenciones, su señoría, son justamente prevenciones que lo que hacen es venir a enriquecer un fallo. Y que en este caso, así como el ejemplo y el contexto que señaló ya mi colega, justamente lo que hizo con ese fallo al cual aludió, justamente fue enriquecerlo. Y fue el señor Bodanovich, del Tribunal Constitucional, quien también hace una prevención, señalando que la prevención de aquella ministra, venía a enriquecer algo que no existía, a pesar que votaba en forma contraria. La prevención era de tal riqueza que aportaba al desarrollo democrático. Entonces, su señoría, hoy día lo que se pretende es censurar 2 prevenciones que lo que hacen es un aporte a un desarrollo y a un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque el fallo no lo recoge. El fallo lo que hace
es encuadrar, es interpretar el artículo 61 conforme a una interpretación literal, conforme a una interpretación gramatical. Entonces, su señoría, en ese contexto es imposible que este fallo resulte agraviante. Su señoría, yo no puedo dejar de mencionar que aquí se ha dicho que respecto a la sentencia pronunciada respecto al desafuero del señor ex honorable diputado señor Rivas, no puedo dejarlo pasar. Y aquí le pido permiso, su señoría. El fallo en ese considerando octavo señala justamente que el querellante ha señalado claramente que imputa al diputado señor Rivas el delito del artículo 29, ya está escrito, con lo que queda en evidencia que se refiere a sus expresiones vertidas en la radio Bio Bio y en el seminario de Clinic, no otras, citándose las dadas a conocer por Twitter y en la Cámara de Diputados, solo a modo de contexto o de referencia para entender las razones que tuvo el señor diputado para dar esas entrevistas. Ese desafuero, su señoría, no se pidió por los dichos del ex honorable diputado Rivas en la Cámara de Diputados, sino que se pidió por los dichos que se señalaron en los medios de comunicación. Y así lo dice la sentencia, su señoría, que solamente fueron puestos a modo de ejemplo para contextualizar, pero no para fallarlo. Entonces, su señoría, aquí hay que ser estricto, porque no se puede atribuir un fallo a algo que no ha hecho. Y aún así, en ese caso, su señoría, el fallo ha sido claro, porque cuando el diputado intenta refugiarse en el privilegio de inviolabilidad, lo que dice el fallo es que no se encuentra protegido, porque dicho privilegio, consagrado en el artículo 61 de la Carta Fundamental, solo se refiere a las opiniones de los parlamentarios manifestadas en los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. Que cabe hacer presente, su señoría, que en el recurso de apelación, ustedes se van a dar cuenta de que en 3 ocasiones se ha señalado la norma del artículo 61, y en las 3 ocasiones se ha dejado fuera la frase en el desempeño de sus cargos. Entonces, su señoría, pareciera olvidarse que la norma limita el actuar de los diputados y la inviolabilidad solamente a el desempeño de los cargos. Su señoría, necesario señalar además que la sentencia no ha pasado por alto el real contexto de los dichos del diputado Urrutia, y que justamente lo que señala la sentencia es que efectivamente existía una discusión política y que en esa discusión política no se estaba discutiendo un proyecto ni el contenido del proyecto, sino que lo que se estaba discutiendo era el retiro del proyecto. Y lo que ocurre ahí es que la señora Carmen Gers y el diputado Naranjo hacen una crítica política. Nosotros hemos acompañado el video de lo que ocurrió ese día en la Cámara y ustedes podrán apreciar que las apreciaciones que se hicieron no fueron en un contexto ácido, sino más bien en un contexto de señalar que era grave por una responsabilidad política el retiro del proyecto. Es más, posteriormente a que el señor Mulet señala que no corresponde debatir respecto al retiro del proyecto, en forma posterior toma la palabra el diputado Coloma. Y el honorable diputado Coloma, también en un contexto bastante calmado, señala el porqué del retiro de este proyecto y da el argumento de que el retiro se estaba haciendo por un tema económico. Y ese era el contexto. Hasta ese momento no había una discusión ácida.
Hasta ese momento lo que había era una molestia, un parecer molesto y político de estos diputados. Pero lo que hace el señor Urrutia, y si me permite su señoría, me autoriza a leerlo, porque no es lo que dice mi colega. Lo que dice en ese contexto el diputado Urrutia, en un contexto que no era de una polémica ácida, dice: justo hoy estamos celebrando 1 mes y 8 días de nuestro gobierno y hemos recibido una excelente noticia, que han retirado precisamente el gobierno este proyecto que es nefasto. Hasta ahí uno podría decir, no hay tanto problema. Pero continúa diciendo, porque no es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que es como ya la 10ª vez que se entregan estos regalitos a gente que en el fondo, más que exiliados, fueron más que nada terroristas en el pasado, en vez de lo que ellos están propugnando hoy día. Así que en buena hora que el gobierno retiró este aguinaldo que les quería entregar nuevamente a esta gente. Aquí no dice a algunas personas, aquí no dice a determinadas personas, a unas pocas personas, aquí dice a todas las personas a quienes estaba dirigido el proyecto. Su señoría, la sentencia que también ha relatado mi colega con respecto a si era apelable o no una solicitud de desafuero negada, lo que ahí ocurrió fue distinto, porque lo que dijo aquella diputada, que era de Renovación Nacional, lo que dijo en ese momento ella fue que habían tres parlamentarios, uno de la Democracia Cristiana y otro de su coalición. Ella no generalizó, ella no dijo que todos los parlamentarios estaban en un contexto determinado, que se refería al caso de Spinac. Ella dijo 3. Y es por eso que se determinó en la sentencia que no había una persona determinada ni determinable, sino que habían 3 personas que no se sabía quiénes eran dentro de un colectivo que eran los diputados. Caso distinto, su señoría, porque aquí no dice hay algunos, como dice mi colega, tampoco dice hay algunas personas, aquí dice esas personas. ¿Cuáles eran las personas? Éramos nosotros, las víctimas de prisión política y tortura a la cual estaba dirigido el proyecto que se retiraba. ¿Ya han concluido los 25 minutos que le había otorgado para sus alegaciones? Le ruego que concluya, por favor. Ya. Su señoría, 3 minutos más, por favor. Entonces, su señoría, cuando se habla de un colectivo indeterminado, no es tal, porque colectivo, su señoría, se entiende como un grupo de personas que se reúnen voluntariamente. Acá nosotros no decidimos ser prisioneros políticos ni decidimos ser torturados. Acá nosotros no quisimos estar en esta situación. Acá nosotros no quisimos ser los únicos que estábamos dentro de la nómina de la Comisión Valech. Aquí, su señoría, no solamente nosotros hemos sido violentados y tomados detenidos y presos políticos y torturados. En esta nómina, su señoría, que no es un colectivo, sino que son personas determinadas y determinables por medio de documentos oficiales, no están, su señoría, miles de chilenos que fueron torturados, que fueron presos políticos y torturados, hechos desaparecer, y que, como bien saben ustedes, ahora hace poco se dictó una sentencia por el caso Lonquén, donde fueron encontrados cuerpos de aproximadamente 15 y 16 personas, las cuales por la misma sentencia da cuenta que fueron sometidas a premios ilegítimos y tortura. Esas personas, su señoría, no son parte de la nómina, esas personas no son reconocidas en el informe Valech como víctimas de prisión política y tortura, su señoría. Entonces, nosotros no podemos señalar que la nómina, que las personas, las víctimas a que estaba dirigida el proyecto, su señoría, son personas indeterminadas y por lo tanto pasan a ser un colectivo indeterminado.
Su señoría, en definitiva... Necesito que concluya, por favor. Sí. En definitiva, su señoría, esta parte estima que efectivamente el fallo no es agraviante, que lo que aquí se ha pretendido censurar justamente los 2 votos de 2 ministras, no votos, sino que de 2 prevenciones realizadas por 2 ministras que concurren además al fallo, y que por lo tanto, su señoría, no es posible determinar que el artículo 61 fue pasado a llevar, que no es posible determinar que los dichos del señor diputado Urrutia se hicieron con un ánimo retocandi, porque bien sabe su señoría que el ánimo retocandi significa que primero yo injurio para ser merecedor de injuria, que no es del caso porque nosotros no estábamos en la Cámara de Diputados, nosotros no injuriamos, pero sin embargo fuimos los destinatarios de los dichos del señor Urrutia. Entonces, su señoría, es necesario señalar que efectivamente la sentencia se ha cuadrado justamente en los requisitos que establece la norma y que en ningún caso, su señoría, ha resultado agraviante. Y finalmente, su señoría, si me permite, el último, por favor, la última situación es que se hace aquí un análisis respecto a que cuál derecho pesa más. Y se ha señalado justamente la sentencia con respecto al Abogada, yo creo que ha sido suficiente el tiempo que se le ha otorgado para efectuar todas sus alegaciones y le pido encarecidamente que concluya. Sí, su señoría, es que en esa sentencia que se señaló con respecto a... Tiene 10 minutos adicionales después para efectuar sus planteamientos adicionales. Su señoría, sí. Lo que pasa es que es necesario que se diga que respecto a la sentencia que señaló con respecto al señor, con respecto a don Haroldo Brito, ministro, hoy presidente, esa sentencia, señoría, cuando ustedes la lean, y yo voy a entregar mi minuta, lamentablemente se señala que no es posible que se prevalezca primero la honra de la persona ante la libertad de opinión. Y ahí la dejan, pero lo que continúa, su señoría, es que dice, salvo que a pretexto que de esta última se incurren conductas de carácter delictual. Su señoría, en definitiva, lo que nosotros vamos a solicitar es que se rechace el recurso de apelación interpuesto y que se confirme el fallo que apela para así poder estos solicitantes puedan seguir con el proceso respecto a la querella criminal interpuesta en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, su señoría. Señor abogado, tiene 10 minutos adicionales para efectuar lo que estime pertinente en relación al alegato de la parte contraria. Excelentísimo señor, muchas gracias. No tengo rectificaciones, me someto a su decisión. ¿Quiere decir algo más, señora abogada? Tiene hasta 10 minutos para hacerlo. No, señoría, por respeto a Muy bien. señorías Concluye la audiencia. Para la lectura del fallo se fija el día martes 24 a las 13:30 horas. Gracias, señoría. Lo deja en el escritorio, por favor. Gracias. Bueno, señoría.